Hola, en esta ocasión hablaremos sobre los diodos LED y fotodiodos. Empezaremos con la pregunta, ¿qué es un diodo? Es un dispositivo semiconductor el cual deja pasar la corriente en un sentido y se opone al otro. Está formada por dos cristales semiconductores dopados, uno del tipo P y otro del tipo N, formando una unión PN. Cuando se aplica el potencial positivo a la terminal del cristal P y el negativo al N, se dice que la unión se ha polarizado en el sentido directo, baja su resistencia eléctrica y el diodo conduce. Si le invertimos la polaridad, entonces se dice que se ha polarizado en sentido inverso, aumenta su resistencia eléctrica y no conduce. Una de las muchas aplicaciones de los diodos es la rectificador, permitiendo convertir corriente alterna a directa. El símbolo que se utiliza generalmente para denotar un diodo es como el que se muestra en la imagen. Ahora hablaremos sobre el diodo LED y el fotodiodo. Diodo LED. Los LED o diodos emisores de luz del tipo optoelectrónico emiten en diferentes longitudes de onda o colores dependiendo exclusivamente del tipo de material semiconductor utilizado. Sus siglas provienen del inglés Light Emission Diode. El símbolo con el que se representa el diodo LED es como el que se muestra en la imagen. Funcionamiento. En los diodos emisores de luz, el suministro de electrones de mayor energía proviene de la polarización directa, inyectándose electrones en la región N y provocando huecos en la región P. Los huecos y electrones inyectados se recombinan con los portadores mayoritarios próximos a la unión. La radiación por recombinación es emitida en todas direcciones. El efecto llamado electroluminiscencia se da cuando, estimulados por una diferencia de voltaje en directo sobre sus terminales, las cargas eléctricas negativas y las cargas eléctricas positivas son atraídas a la zona de agotamiento donde se combinan entre sí, dando como resultado la liberación de energía de fotones. Aquí se muestra una tabla con materiales más usados para construir los LED, así como su banda de energía y su longitud de onda. También se fabrican en diversos colores correspondiéndose a la longitud de onda de la radiación luminosa, roja, verde, ámbar, naranja, azul e infrarroja, que dependen del tipo de dopaje añadido al cristal semiconductor. El diodo LED se comporta en inversa como la mayoría de los diodos, no circulando la corriente apreciable. En directa, la tensión umbral varía entre 1.3 y 4 volts, dependiendo de la radiación que emite. La intensidad mínima para que un LED emita luz visible es de 4 mA y por precaución como máximo debe aplicarse 50 mA. El valor típico de intensidad que se suele utilizar es de 10 mA. Aquí se muestra una tabla de la radiación luminosa y la tensión umbral típica. Algunas ventajas de los LED. Velocidades extremadamente altas, bajo costo, larga vida comparada con las lámparas, linealidad en un amplio margen en potencia de salida en función de intensidad de entrada, funcionamiento a baja tensión, lo cual los hace compatibles con circuitos integrados, variedad de colores. Algunas desventajas del LED. La potencia de salida radiante y la situación del centro de longitud de onda dependen de la temperatura, fácil destrucción por sobretensión o sobrecorriente, ancho de banda óptico grande comparado al láser. Teóricamente no se consigue buen rendimiento excepto con enfriamiento especial o trabajo intermitente. Aplicación de LED. El uso de LED, gracias a sus innumerables ventajas como tamaño, duración, resistencia, ahorro, fácil instalación y control, nos permiten conseguir muchas y variadas aplicaciones. La aplicación más común de los LED es conseguir una adecuada iluminación y ambientación según la situación lo requiera. Por ejemplo, alumbrado de interiores exteriores, publicidad y decoración ambiental, señalización e iluminación pública. Así como hablamos un poco de lo que es un diodo LED, ahora hablaremos sobre lo que es un fotodiodo. Fotodiodo. Los fotodiodos son dispositivos semiconductores que tienen las mismas características eléctricas que los diodos convencionales, cuando no están sometidos a iluminación. Esto significa que su resistencia de conducción en directa es baja y su resistencia en inversa es alta. Sin embargo,
Cuando se iluminan estos diodos con luz de frecuencia adecuada, la corriente inversa del diodo aumenta con la intensidad de iluminación. El símbolo con el que se representa el fotodiodo es como el que se muestra en la imagen. Un fotodiodo de unión consiste básicamente en una unión NP polarizada en sentido inverso, campo contrario al propio de la unión, de manera que se crea una zona de difusión desprovista de portadores cuya anchura depende del potencial aplicado. Cuando no llega ninguna radiación luminosa a esta región, los electrones tienen energía suficiente para atravesarla y por ello la corriente será prácticamente nula. Cuando la radiación luminosa es de longitud de onda adecuada e incide en la zona de difusión, se crean pares electrón hueco que son atraídos por el campo eléctrico aplicado, resultando una corriente inversa por la unión NP proporcional a la energía absorbida y por tanto al flujo luminoso que incide sobre la unión, tal y como se muestra en la siguiente curva. El fotodiodo se puede utilizar como dispositivo detector de luz, pues convierte la luz en electricidad, y esta variación de electricidad es la que utiliza para informar que hubo un cambio de nivel de iluminación sobre el fotodiodo. Si el fotodiodo quedara conectado de manera que por él circule la corriente en el sentido de la flecha, polarizando en sentido directo, la luz que lo incide no tendría efecto sobre él y se comportaría como un diodo semiconductor normal. Aplicaciones del fotodiodo. Una de las aplicaciones que se le puede dar a un fotodiodo es en los lectores de CD, recuperando la información grabada en el surco del CD, transformando la luz del láser reflejada en el mismo en impulsos eléctricos para ser procesados por el sistema y obtener como resultado los datos grabados. También se puede emplear en los detectores de humo. Con esto terminamos la presentación, lo que fueron algunos tipos de diodos. Esperamos que haya sido de su total comprensión la información que se les presentó sobre el diodo LED y fotodiodo. Gracias por su atención.